¿Qué hizo el arcángel Miguel cuando Jesús murió? La reacción divina revelada y transformadora en el tercer año de Joacim, el pueblo de Jerusalén estaba inmerso en un profundo silencio, un silencio que parecía latir con la misma esencia de lo divino. En aquel oscuro y sombrío día, el Calvario se convirtió en un escenario que resonaría a lo largo de la eternidad. Jesús, el Mesías, entregaba su vida en sacrificio. A medida que su último aliento escapaba, algo oscuro y terrible se extendió como un manto sobre la tierra, y el cielo, una vasta extensión de luz, se estremecía ante la monumental transacción del amor y la justicia de Dios. Desde su posición en los altos cielos, el arcángel Miguel contemplaba la escena con un corazón que resplandecía de devoción y un firme sentido de responsabilidad. Sintió que la presión en el aire vibraba como una cuerda tensa, anticipando una batalla espiritual que abarcaba tanto el reino terrenal como el celestial. En esos momentos, las puertas del Hades crujieron, y sombras ominosas comenzaron a filtrarse hacia el mundo. Hoy, pensó Miguel, la muerte busca reclamar la victoria. Levantaos, soldados del cielo, proclama Miguel, su voz resonando como un trueno divino. Hoy debemos estar alertas, nuestra misión es acompañar la luz que ha descendido para guiarnos a través de esta profunda oscuridad. Los ángeles, con alas like centellas, comenzaron a vibrar en el aire, sintiendo la intensidad de la lucha que iba más allá de lo que los ojos terrenales podían ver. Era un día de duelo, pero también de anticipación. Mientras Jesús exhalaba su último suspiro, algo tremendo sucedió, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. Un evento trascendental que Miguel entendía como el símbolo de la nueva era que comenzaba. La redención forjada en el sacrificio del Hijo de Dios estaba por transformarlo todo, la luz se propagaría a través de los corazones humanos. Es en este momento, cuando la esperanza se teje en la humanidad, pensó. Debemos proclamar que la victoria se acerca. Fue entonces cuando las voces angelicales comenzaron a surgir, un canto que envolvió los cielos y la tierra, un himno de júbilo y reverencia. Santo, santo, santos es el Señor Dios Todopoderoso. Cada eco de su melodía atravesaba el cosmos, resonando en cada rincón del universo. Pero, pese a su alabanza, Miguel sentía un peso en su corazón, la preocupación por aquellos que aún dudarían y no verían la luz de la gracia. No hoy, resonó su voz ante las insinuaciones de la oscuridad, dibujando un escudo de luz alrededor de la obra de redención. La muerte ha sido derrotada, la resurrección está cerca. Debemos llevar este mensaje a cada rincón del mundo. La valentía de Miguel iluminó el cielo y un río de esperanza emergió, un recordatorio de que el amor de Dios estaba en movimiento para transformar vidas. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que el cielo se llenaba de alabanzas, Miguel miró intensamente hacia la tierra. Había una necesidad urgente de infundir esperanza en los corazones humanos, de abrirles los ojos a la verdad de la victoria que acababa de ser ganada. Fundamentalmente, era un momento de cambio. En ese preciso instante, la historia de la humanidad tomaba un nuevo rumbo, y el papel del arcángel Miguel se hacía más crucial que nunca. La expectativa de la redención comenzaba a tomar forma, y el reino celestial permanecía en vilo, a la espera de la gloriosa resurrección que transformaría cada sombra en luz. En aquel día sombrío y sagrado en Jerusalén, después de que el sacrificio del Hijo se precipitara con la fatalidad del amor, un profundo murmullo se expandía por la creación. Miguel, el arcángel, no pudo evitar sentir que los ecos de la esperanza brillaban en medio del luto. Así, a través de la vasta oscuridad que ensombrecía la tierra, su voz resonó en los corazones de los hombres piadosos que aún permanecían afligidos en el pie de la cruz. «Oye de pequeño corazón», exclamó Miguel, sus palabras desplegándose como alas poderosas a través de las esferas que se extendían ante él.
No os desalentéis, porque llegado ha el momento de la manifestación del amor eterno del Altísimo. Hoy es la culminación de una profecía, y la gloria de Dios está por ser revelada. Mientras sus palabras atravesaban las barreras del tiempo y la circunstancia, algunos de los discípulos del Señor, ocultos tras las puertas cerradas, comenzaron a abrir sus corazones y oídos a la voz. Pedro, abrumado, se sumía en la angustia, pero al oír el aliento del ángel, levantó su cabeza. ¿Qué es, Miguel? ¿Hay una esperanza aún en esta desolación? Miguel, viéndoles titubear en su dolor, sintió el ardor del deber. La muerte que parece victoriosa se ha convertido en un portal hacia la vida. La profecía de Isaías, que había dicho, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, se cumple hoy. Su sacrificio trae redención para todos. Recibiréis el Espíritu que os guiará a toda verdad. En ese momento, el cielo se tornó radiante. Con un susurro que atravesaba los cielos, la gloria del Padre descendía, y la creación entera esperaba. Y así, en la aridez del Gólgota, un temblor sacudió el suelo, no solo era el eco de lo divino, sino la intersección de lo eterno con lo temporal. Así será cada corazón que reciba el mensaje de la cruz. La vida eterna brotará como un manantial en medio de la tierra seca, proclamó Miguel. En 3 días, el cántico de la libertad resonará en todo el mundo, y las puertas de la muerte serán abiertas. Vivid con fe, y no temáis. Las sombras que provocaban temor comenzaron a retroceder. En medio de la agonía, un rayo de luz atravesó el velo del templo rasgado, y se oyó un clamor entre los ángeles por la inminente victoria. La redención ahora cumplida se anunciaba como un maná que caía del cielo, un regalo de gracia hacia el pueblo que había esperado por siglos. Pero Miguel sabía que su tarea apenas comenzaba. Con un llamado urgente hacia los huellas tenebrosos que anhelaban devorar las almas, se levantó. A vosotros que habitáis en las tinieblas, venid a la luz. La profecía de los tiempos ha sido contemplada en este sacrificio. Estén listos, porque el tercer día se aproxima. Mientras se dirigía al trono, el arcángel se detuvo por un instante, sintiendo la atmósfera cambiar. Seres de luz, ángeles, afluían a su alrededor, listos para cumplir el mandato celestial. La historia estaba a punto de inclinarse hacia un nuevo capítulo, y en su corazón ardía la urgencia de un mensaje poderoso. Habrá un despertar, un tiempo de resurrección, y todo ojo verá la gloria del Hijo del Hombre. Las naciones se enterarán, y los corazones endurecidos serán quebrantados. Así, el arcángel Miguel envió su grito de aliento al universo, y la esperanza floreció donde solo había desolación. El día de la resurrección se acercaba, y cada momento llevaba la marca del propósito divino. Y la promesa se perfilaba, las sombras de la muerte serán derrotadas, y algo aún más grandioso está por revelarse. Pronto habrá un testimonio de asombro en todos los confines de la tierra, que no puede ser contenido. Las nubes de incertidumbre comenzaron a disiparse, mientras la expectativa y los preparativos se agitaban en la esfera celestial. La historia de redención estaba por ser narrativa, y en cada paso hacia la mañana, el arcángel Miguel avanzaba, confiando en el soberano plan de Dios. Pero, ¿qué más había en el corazón de Dios? ¿Cuál sería él? ¿Impacto de la gloriosa resurrección que retumbaría en la eternidad? Como el sol despuntaba tras las montañas de Judea, un profundo silencio llenaba el aire marcado por la sombra de la cruz. Los cielos parecían contener la respiración, anticipando la obra maestra del Creador. Miguel, el arcángel, se había retirado hacia el cielo, donde la luz de la gloria divina vibraba. Sabía que un acontecimiento monumental estaba a punto de desatarse, un acontecimiento que transformaría no solo el polvo del camino, sino el destino de todo ser humano. En medio de este sempiterno silencio, el siguiente acto del plan eterno comenzó. A la derecha del trono, el Padre, profundo en su trono de gracia, contemplaba al Hijo, cuya esencia estaba marcada por el sacrificio. Con una voz que resonó como el trueno, el Creador habló: «Levantaos, ángeles, embajadores del reino, porque el mundo ha cambiado para siempre». Miguel, percibiendo el eco de estas palabras, se sintió instantáneamente renovado. «Es tiempo», exclamó con fervor, y desde su posición de honor, descifró la dirección del mandato divino.
Se dirigió a los ángeles que lo rodeaban, sus rostros radiantes con expectación. Este es nuestro momento para servir. Acompañemos al Hijo en su triunfo. Con un paso decidido, Miguel descendió a la tierra nuevamente, sus alas reverberaban la luz del cielo. Allí encontró a varios de los discípulos aún sumidos en su tristeza. Sus corazones latían con dolor, y la realidad de la muerte del Maestro les pesaba, como una losa sobre un joven árbol. Sin embargo, en el susurro de la brisa, Miguel trajo un mensaje de esperanza. Temblad no, pues en la tiniebla nace la luz. Lo que creéis que ha terminado está a punto de comenzar. Pedro, aún titubeante, levantó los ojos. Es el ángel del Señor, Miguel. ¿Es verdad que todo esto tiene sentido? ¿Que la muerte no es el final? El arcángel asintió, dejando brillar en su mirada la promesa de los días venideros. La profecía se cumple, amados míos. Él ha vencido a la muerte, y en 3 días, la piedra será removida. El resucitado saldrá con poder. Mientras Miguel proclamaba esas palabras, los cielos vibraban con un canto que desbordaba los confines del universo. Ángeles más allá de la comprensión humana se unían en un cántico de celebración, que resonaba con el eco de balas de amor divino. Santo, santo, santo es el Señor. El hombre de dolores ha triunfado. En ese momento crucial, las puertas de la muerte temblaron, y de su rincón más sombrío, un soplo de vida comenzó a surgir. Las raíces de la creación parecieron temblar en expectativa. Los seres celestiales iniciaron un encargo peligroso, descenderían a la morada de los muertos para proclamar la victoria del Hijo. En las profundidades, donde el rey de la muerte hacía su imperio, se rumoreaba de la llegada de una sombra gloriosa que traía luz. La luz del mundo ha llegado. Timbró Miguel desde la realidad espiritual. La victoria se avecinaba. Así, con cada paso, la atmósfera se cargaba de electricidad. La creación vibraba en anticipación, la tierra temblaba con el eco de la redención. Pero aún había un misterio latente en el corazón de Dios, un plan que aún no había sido revelado. Y cuando el Hijo resucite, Miguel resonó con fervor, se revelará el camino, y un nuevo pacto nacerá de su sangre. ¿Qué maravilla esperará en el tercer día? Todo estaba preparado para la revelación de la gloria de Dios. El velo de lo conocido estaba por ser levantado, y en la unión de lo divino con lo humano, un nuevo canto comenzaría a brillar. La historia de la humanidad no era más que un bisagra entre la muerte y la vida eterna. El misterio se profundizaba, y el cielo aguardaba con ansias. ¿Qué más tendría Dios reservado en su soberano plan? A medida que la luz del nuevo día comenzaba a brotar, el corazón de la tierra latía con un súbito pulso de vida. Los ecos del dolor y la tristeza se entrelazaban con notas de un gozo emergente. Miguel, el arcángel, impactado por la enormidad de lo que estaba por ocurrir, se adentró en la morada de los muertos. La esperanza chisporroteaba a su alrededor como estrellas en una noche oscura. Las tinieblas se agolpaban, tratando de convencer a las almas atrapadas de que su destino era eterno, pero el sonido de las alas de Miguel sonaba como un trueno inminente. «Resucitad», clamó, su voz resonando con la autoridad del cielo. La redención ha llegado. Hoy, la muerte será despojada de su poder. Las almas, una vez rodeadas por sombras, se volvían hacia la voz que traía consuelo, preguntándose si era cierto que la esperanza, antaño aplastada, podía renacer. En aquel lugar de lamento, los espíritus se levantaban, sintiendo la vibración de la victoria. Entre ellos, se encontraba un anciano, de rostro surcado por el sufrimiento, quien en vida había rogado por la llegada del Salvador. «¿Es tú quien traes luz?», preguntó, con una mezcla de desconfianza y asombro. ¿El Mesías ha triunfado sobre la muerte? Sí, respondió Miguel, con un brillo de gloria en su ser. El Cordero ha sido sacrificado, y en 3 días, brotará de la tierra una nueva creación. La espera ha terminado. Y mientras hablaba, el antiguo eco de la profecía de Oseas resonaba a través del aire: seré como la lluvia para Israel, florecerá como el lirio, Oseas 14:5. Los corazones comenzaron a despertar, sintiendo la verdad embriagadora de la promesa cumplida.
Miguel hacía eco de las palabras del profeta, y así, con cada espíritu que se acercaba, una chispa de vida eterna parecía encenderse en sus corazones. ¿Dónde está el Rey de Gloria?, clamaron las almas, llenando el espacio con su anhelo. ¿Dónde está aquel que rompió nuestras cadenas? En el tercer día, Él saldrá victorioso, Miguel proclamó con fervor. Esperad en la esperanza, porque su levantamiento será la cadena de vida que unirá a todos los pueblos y naciones. En ese instante, una vibración movió los cimientos de la muerte, y el cielo partió el velo de las tinieblas con una luz que asombraría al mundo entero. Mientras tanto, en el mundo, los discípulos seguían su duelo. María Magdalena, llena de ansiedad, se dirigió al sepulcro. Su corazón dolía al recordar el sacrificio de su maestro. Entre sus lágrimas, le susurró al silencio, ¿dónde está mi Señor? ¿Cómo podría seguir sin él? En ese preciso momento, la montaña de la cruz, donde había acontecido la tragedia, se iluminó con la gloria del cielo. Las piedras comenzaron a temblar, como si la creación misma estuviese expectante ante la cercanía de la revelación. En el abismo, Miguel continuaba su encargo, sintiendo la urgencia del tiempo divino. Un nuevo pacto florecerá, y con cada alma liberada, el reino de Dios se expandirá, proclamó, mientras la realidad espiritual se preparaba para un cambio radical. A medida que el primer rayo de luz tocaba la tierra, la eternidad parecía suspenderse en un suspiro. Los ángeles del cielo se involucraban, y el universo entero mantenía un silencio reverente. ¿Qué está por venir en el tercer día?, cuestionaron las estrellas, atentas al despliegue del poder divino. La creación estaba a punto de ser testigo de la máxima expresión del amor y la gloria de Dios. El misterio del plan soberano de Dios se encontraba en la cúspide de su revelación, y un nuevo giro se prepandía en el horizonte. Todo estaba preparado para la grandeza que seguiría. ¿Perderá Dios su promesa de redención en un universo lleno de dudas? La respuesta estaba a punto de revelarse en la resurrección y un nuevo comienzo. Un nuevo fulgor de vida estaba a punto de asomar entre las sombras, y el eco de un pacto eterno resonaría en la eternidad. ¿Qué más desbordaría del corazón de Dios en el momento más sagrado? No pasó mucho tiempo antes de que la emoción en el aire se tornara en un profundo anhelo colectivo. Las almas que habían sido convocadas por la voz de Miguel resonaban en busca de un propósito, un significado en medio del abismo. Mientras sus ojos celestiales miraban hacia arriba, sentían el eco de la promesa de un nuevo comienzo. Desde el ángulo de la penumbra de la morada de los muertos, un murmullo de voces se elevó, ¿acaso el Rey de los cielos no ha de reunirse con nosotros? ¿Nos abandonará en este lugar desolado? El fervor de su búsqueda de redención llenaba el aire, imbuido de esperanza y desesperación a la vez. Miguel, percibiendo el peso de sus ansias, levantó una mano en señal de calma. Escuchadme, ordenó con firmeza, el sonido de su autoridad resonando con la fuerza de un trueno. El tiempo de la victoria se acerca. En el tercer día, su luz resplandecerá, y el Rey de Gloria se manifestará en toda su plenitud. Una nueva era de salvación está a punto de abrirse. Sus palabras encendieron una chispa de fe en los corazones de aquellos que esperaban. Muchos comenzaron a aclamar juntos, uniendo sus voces en un clamor de adoración, gloria al Cordero. Gloria al que vendrá. La intensidad de su expectación reverberaba, creando una onda de vibrantes ecos que resonaban con lo eterno. Al mismo tiempo, en el sepulcro, María Magdalena se encontraba afligida y confundida. Arrodillada y llorando, decía, si has llevado a mi Señor, dime dónde lo has puesto. Pero en su desesperación, lo que no sabía era que el propio cielo estaba a punto de revelarse a ella en una forma que jamás había imaginado. Miguel sintió el llamador divino y alzando su mirada hacia los cielos, presenció la convergencia de los reinos. Oh, el cielo se abre, anunció, mientras se despliegue a su vista la escena celestial. Una radiación de luz comenzó a fluir desde el trono, disolviendo las sombras y desbordando el abismo. Una voz resonó como el sonido del océano, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Mientras tanto, los ángeles en el cielo se estaban preparando, afilando sus espadas, muy conscientes de la inminente contienda espiritual. La batalla por las almas se decidía en los recovecos del cosmos. Sus corazones se inundaron de expectativa,
sabiendo que había llegado el momento de la máxima revelación de Dios. Los corazones de los discípulos batían en un compás de incertidumbre, recolectando los fragmentos de su fe y anhelando la conexión con su Maestro. En medio de su desconsuelo, el eco de las Escrituras empezaba a resonar en su interior, reminiscencias de la promesa, y en el tercer día resucitaré, Mateo 17:23. Finalmente, las sombras del día antes de la resurrección se tornaron en una danza de luz. Ya no había condenación, sino una conexión sublime entre el cielo y la tierra. Las almas, aún en la morada de los muertos, sintieron la vibración de lo que estaba por suceder, un levantamiento inminente. Escuchad y preparad vuestros corazones, clamó Miguel, el tiempo del cumplimiento se acerca. La victoria ha sido sellada por su sangre, y cada cadena será rota. Con cada latido del cielo en esencia de gloria, el soplo de vida estaba a punto de ser insuflado de nuevo en las almas, y la creación misma aguardaba con anhelo la revelación del plan divino. Podría ser que en la resurrección, un nuevo pacto no solo trascendería la muerte, sino que también cambiaría la naturaleza misma de la humanidad. Mientras las almas esperaban con el alma viva, la respuesta se acercaba rápidamente. Las sombras se retiraban con cada instante que avanzaba, dando paso a un claro resplandor que iluminaba el sepulcro vacío. María Magdalena, aún con el corazón abrumado por el dolor, comenzó a percibir un susurro en el aire que despertó su desesperación, transformándola en curiosidad. Esa luz no era solo un faro, sino una promesa que danzaba en medio de la angustia. ¿Por qué lloras? Resonó una voz suave desde detrás de ella. María, sorprendida, se volvió y encontró a Jesús de pie, su figura espléndida brillando con una claridad que ni las sombras del sepulcro podían contener. «Rabí», exclamó, con la incredulidad pintada en su rostro, mientras se lanzaba hacia él. Pero él la detuvo, señalando que aún no había subido a su Padre. Mientras esto ocurría en la tierra, en el reino celestial, el arcángel Miguel continuaba la preparación para la gran batalla contra la oscuridad. Con una mirada profunda y un semblante decidido, convocó a los ángeles. Este es el tiempo de la victoria. No es solo un combate físico, es una batalla por el alma de la humanidad, les dijo. Su voz vibraba con poder. La muerte ha perdido su aguijón, y el sepulcro, su victoria. La creación misma espera con ansias el nuevo pacto que se manifestará. Sus palabras eran un eco de promesas pasadas, de las escrituras que hablaban de redención. En cada rincón del cielo, los ángeles se preparaban en el entendimiento de que la resurrección no solo traería vida de entre los muertos, sino una transformación radical de la relación entre el hombre y Dios. Los discípulos comenzaron a reunirse, confusos pero llenos de una renovada esperanza. Pedro, con su fervor característico, les habló: no puede ser que todo haya terminado. Recordemos lo que nos enseñó el Maestro. En el tercer día. Y mientras su voz resonaba, una luz brillante penetró la habitación. La calma del cielo se unió al clamor de sus almas, y todos sintieron una sacudida profunda en su interior, un recordatorio de la verdad que había sido sembrada en sus corazones. La tierra se movía en una anticipación silenciosa, mientras tanto, la voz de Dios resonaba en las profundidades del abismo. He aquí, estoy haciendo nuevas todas las cosas, dijo Dios, mientras el poder creativo fluía a través de la creación, despertando incluso a los muertos. La antigua naturaleza pasará, el nuevo hombre surgirá en virtud de la salvación que he traído. Entonces Miguel miró hacia abajo, hacia el sepulcro, y vio que la luz que salía era como un torrente de vida. Él supo en ese momento que todo lo que había prometido se estaba cumpliendo. La resurrección es el fundamento de la nueva creación, reflexionó mientras su estirpe celestial celebraba la victoria inminente. La vida estaba a punto de ser insuflada de nuevo en el mundo, y mientras el cielo y la tierra se entrelazaban en un grandioso abrazo de reconciliación, el corazón de María, aún flotando en la incredulidad, se convirtió en un templo de asombro y adoración. Maestro, he visto al Señor, declaró con fervor a los demás. Pero no era solo un anuncio de vida, era el comienzo de un nuevo pacto, el anhelo de la humanidad para conocer a su Creador en intimidad renovada. La herencia que estaba por venir transformaría la naturaleza misma de la existencia. Sin embargo, aún quedaba un misterio por desvelar en la historia de la redención.
¿Qué impacto tendría este nuevo pacto sobre el vínculo eterno entre el cielo y la tierra? La manifestación de aquello que los profetas habían anticipado aún aguardaba en el horizonte. Mientras el cielo vibraba con las sinfonías de su gloria, un nuevo desafío despertaba en las profundidades del alma humana, y así la historia continuaría revelando el divino plan de Dios. Los ecos de la resurrección vibraban en toda la tierra, mientras los discípulos, dejando atrás sus pesares, se unían en un círculo de ferviente conversación. Pedro, aún poseído por la recién reavivada llama de la fe, repetía insistentemente: el Maestro lo había dicho, en el tercer día resucitaría. Mientras tanto, en el cielo, el arcángel Miguel se erguía en la brillanteza de la presencia divina, sintiendo el latido del cosmos resonar al unísono con la proclamación del triunfo de Cristo sobre la muerte. Hemos presenciado un milagro, declaró Miguel a los ángeles alrededor, sus alas extendidas como un estandarte de esperanza. La muerte ha sido vencida y la vida ha sido restaurada. Con un movimiento fluido, convocó a su ejército celestial. Ahora es el tiempo de la liberación. Cada rincón de la creación debe saber que la promesa se ha cumplido. El tiempo de las sombras ha terminado, y el amanecer de una nueva era ha comenzado. Los ángeles, llenos de reverencia, respondieron al llamado de su líder. Vamos. Proclamemos la victoria en los cielos y en la tierra, pues el Cordero ha traído la nueva alianza a la humanidad. Sus voces se elevaron como un torrente, resonando en un himno de gloria que atravesaba el espacio y el tiempo. En la habitación donde los discípulos se congregaban, la atmósfera se cargaba de un poder palpable. María, impulsada por su propia adoración, compartía su experiencia con ellos. He visto al Señor. Él me habló. El dolor se ha convertido en alegría. El Maestro vive. Su voz temblaba de asombro y convicción. Pero Tomás, con su habitual escepticismo, levantó la voz: a menos que vea las marcas de los clavos en sus manos y ponga mi dedo en su costado, no creeré. El susurro de la incredulidad atravesaba su corazón, y un desafío flotaba en el aire, como si la misma atmósfera se tornara espesa con la tensión de su falta de fe. Sin embargo, una luz fulgurante descendió, como un rayo de esperanza, iluminando la habitación. Una figura resplandeciente apareció en medio de ellos, Jesús mismo, con su aura resplandeciente que desbordaba vida y poder. Paz a vosotros, dijo, mientras miraba fijamente a cada uno de ellos. Tomás, trae tu dedo, y mira mis manos. Acércate y pon tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás, abrumado por la revelación, cayó de rodillas. Señor mío y Dios mío, exclamó. En ese instante, sus dudas se disolvieron como el rocío al amanecer. La presencia de Jesús era una fuerza irrefrenable que atravesaba toda resistencia, transformando el escepticismo en fe. Mientras el grupo se arrodillaba y adoraba, Miguel observaba desde lo alto, sintiendo el júbilo que sintonizaba con la alabanza en el cielo. La salvación ha llegado, murmuró. Él es el camino, la verdad y la vida. En su corazón, había un destello de entendimiento: el sacrificio de Jesús no solo había desterrado la condenación, sino que había establecido un nuevo camino hacia la eternidad. Y así, el universo conoció una verdad más profunda: la resurrección no solo cambiaba la vida terrenal, sino que reformaba la percepción del eterno pacto. A través de la muerte y resurrección de Jesús, un nuevo vínculo se forjaba entre el cielo y la tierra. Mientras la celebración continuaba en la habitación, una llamativa pregunta resonó en el cielo y en la tierra: ¿cuál será el siguiente paso en este divino plan? Miguel, rodeado de ángeles, sabía que no todo había sido revelado. La historia de la redención aún tenía alas para volar, y nuevos misterios aguardaban ser descubiertos conforme la gloria de Dios se manifestaba. El cielo guardaba un secreto, y así como una semilla se siembra en la oscuridad para brotar en luz, la revelación de lo que estaba por venir agregaría asombro a la obra maestra divina. Con cada latido, un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en la eterna narrativa del amor de Dios. Los ecos de la resurrección seguían resonando, mientras la luz del amanecer iluminaba el mundo exterior. Sin embargo, en el corazón de Jerusalén, un aire de expectación y temor llenaba las calles. Los murmullos de la multitud eran variados,
Algunos hablaban de la incredulidad ante la noticia de la resurrección, otros sopesaban la realidad de lo que acababan de presenciar. Los fariseos, conspirando en las sombras, comenzaban a idear estrategias para sofocar el movimiento que comenzaba a florecer. Mientras tanto, los discípulos, aún sumidos en su asombro, se encontraban reunidos en el aposento alto, donde la atmósfera de fe recién renovada contrastaba con la creciente adversidad. Jesús, su Maestro, estaba vivo, y la victoria sobre la muerte había despertado en ellos un fuego que apenas podían contener. Pedro, con voz firme, levantó su mirada hacia los demás: hermanos, este es el cumplimiento de las Escrituras, como está señalado en Salmos y en los profetas. No podemos permanecer en silencio, debemos proclamar lo que hemos visto y oído. Las murallas del aposento resonaban con el llamado a la acción, y los corazones palpitaban con ansias de evangelizar. María se unió a ellos, recordando las palabras del Salvador: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Mientras el fervor crecía, Miguel y las huestes celestiales contemplaban la escena desde lo alto. La obra de redención estaba solo al principio. Miguel sabía que la salida de Jesús del sepulcro era solo un acto inicial en un movimiento divino de proporciones cósmicas. En el corazón del ángel, un nuevo decreto surgió: vayamos. La alegría del cielo debe descender sobre la tierra. La verdad debe ser proclamada entre las naciones. Con un batir de alas, Miguel y sus ángeles descendieron, llevándose a cabo un plan que resonaría a través de los siglos. Ellos no solo serían observadores, sino heraldos de lo que estaba por manifestarse. Miguel se detuvo al borde del aposento alto, donde una luz llena de gloria comenzó a envolverlo, reflejando la iluminación del Espíritu Santo que descendía sobre los discípulos. Al entrar en la habitación, dijo: paz a vosotros, hijos de la promesa. ¿No sabéis que la verdad se difunde como la luz del alba? Comiencen a contar la inefable historia de su resurrección. El tiempo de la proclamación ha llegado, y el Evangelio será conocido. El mundo aguardará nuestra voz. Los discípulos, abrumados por la presencia celestial, sintieron cómo su fe se reafirmaba en aquel instante. La luz parecía llenar los vacíos de sus corazones, cada temor y cada duda ahuyentados por el mensaje divino. Ellos comprendieron que su misión era más grande que ellos mismos, llevaban la antorcha de la redención. Mientras hablaban, la figura de Jesús se manifestó nuevamente entre ellos, afirmando su enseñanza. Como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Cada palabra que brotaba de sus labios era un llamamiento a la acción, un recordatorio de que la vida eterna debía ser compartida. De pronto, un temblor sutil recorrió el suelo, como un eco de lo que estaba por venir. El mundo no será el mismo, murmuraba Miguel a sus ángeles, sintiendo la magnitud del plan divino que se desataría en los próximos días. La palabra de Cristo se esparcirá como el viento, y con cada discípulo que salga, un nuevo capítulo se escribirá en la historia de la redención. Justo en ese momento, una unción renovadora llenó la habitación, y la promesa de Jesucristo resonó en sus corazones: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La expectativa se levantó entre los discípulos, pues sabían que lo que se avecinaba sería la materialización de la promesa de Dios. Un nuevo poder fluía en ellos, y con cada latido se sentía el comienzo de una transformación que cambiaría el rumbo de la humanidad. En lo secreto del cielo, se cernían otros secretos más profundos y asombrosos, y el arcángel Miguel percibía que el verdadero despliegue de poder acababa de iniciar. La revelación del Espíritu Santo, el gran Consolador, estaba próxima. Le daría el poder de ser testigos de todo lo que habían vivido, y abriría las puertas de una nueva era de gloriosa misericordia. El cielo y la tierra estaban en un equilibrio sagrado, esperando la llamada. Pronto, todo será revelado, reflexionó Miguel, mientras extendía sus manos en adoración. El escenario para la gran comisión estaba preparado y la historia del amor inquebrantable de Dios continuaba desplegándose en el tiempo, aguardando a los audaces que se levantarían para llevar su luz al mundo. El aire en el aposento alto se tornó vibrante, como si la presencia misma de Dios se manifestara entre ellos. Los discípulos, aún impactados por las palabras de Jesús, compartían miradas llenas de determinación. Con la luz divina aún envolviéndolos,
Pedro se levantó una vez más, decidido a dar el siguiente paso. Amados, hemos sido elegidos para llevar el mensaje de salvación, exclamó, su voz resonando con fervor, y no nos detendremos, porque hemos visto su gloria. María, con el rostro iluminado por la luz del Espíritu, asintió con firmeza. La concepción del mensaje es más que un hecho, es una vida transformada. Hoy, con valentía y amor, saldremos a compartir la verdad, dijo, recordando las enseñanzas del Maestro. Mientras la conversación se intensificaba, un viento sutil comenzó a soplar en la habitación, como un preludio a eventos portentosos. De repente, un ruido semejante al de un poderoso viento desde los cielos llenó el lugar, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, encendiendo sus corazones con la fuerza del Espíritu Santo. Era el cumplimiento de la promesa de Jesús: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. El arcángel Miguel, observando desde el cielo, sintió la intervención del Altísimo. Con cada llama visible de esa unción, el cielo se regocijaba y proclamaba que una nueva era había comenzado. Mirad, dijo Miguel a sus compañeros celestiales, el Espíritu Santo ha sido derramado, y los valientes se alzan como soldados de la luz. Todo lo que fue profetizado se está cumpliendo. Los discípulos, llenos del Espíritu, comenzaron a hablar en diversas lenguas, proclamando las maravillas de Dios. La multitud fuera del aposento, atraída por el estruendo, se congregó en torno a ellos, algunos perplejos y otros fascinados. ¿No son galileos todos estos que hablan?, decían, ¿y cómo les oímos hablar en nuestras propias lenguas? Fue entonces que Pedro, con atentación y energía, se dirigió a la multitud. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús de Nazaret, marido aprobado por Dios entre vosotros, fue crucificado, y Dios le ha resucitado. Esta es la promesa cumplida que los profetas anunciaron. Su mensaje resonó profundo en los corazones de quienes escuchaban, desatando una convicción que llevaba a muchos a preguntarse: ¿qué haremos, hermanos? La multitud, aquejada por el peso de su pecado y la revelación del Mesías vivo, clamaba por respuesta. Y Pedro, lleno de compasión, les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así, un nuevo capítulo de salvación se abría ante ellos, el eco de su mensaje viajando más allá de las fronteras. Mientras tanto, en el reino celestial, Miguel se regocijaba en la gran obra de Dios que se estaba realizando. Lo que el hombre una vez temió, hoy se transforma en testimonio de la gracia, proclamó con fuerte voz. La escena se intensificaba, y el cielo clamaba de alegría por cada alma que se volvía hacia Cristo. Sin embargo, en la penumbra de las sombras, los fariseos y principales sacerdotes, al enterarse de los acontecimientos, comenzaron a urdir un plan más siniestro para deshacerse del movimiento. No podemos permitir que esta herejía se expanda, murmuraban entre ellos, su desesperación creciendo ante la ola de fe en el pueblo. Reuniéndose en secreto, decidieron tomar acciones directas en contra de los apóstoles. El conflicto entre la luz y la oscuridad se intensificaba, y la lucha espiritual había comenzado. Al verlos obrar de Dios, Miguel supo que el desenlace de esta lucha daría pie a un despliegue mayor del poder divino. Este es solo el inicio del sufrimiento, reflexionó, pero también es el comienzo de una gloria que trasciende entendimiento humano, sintiendo el peso del propósito divino que estaba por revelarse. Sin embargo, entre la expectativa y la adversidad, un misterio permanecía oculto. A medida que los discípulos comenzaban su viaje hacia la proclamación del Evangelio, la obra de Dios se multiplicaría a través de cada decisión y cada sacrificio. ¿Cuáles serían las repercusiones cuando los cielos y la tierra se unieran en celebración? Quizás, el plan divino de redención abarcara más de lo que cualquier hombre podría percibir, y que el verdadero final estaba aún por ser escrito. Con el alba de un nuevo día entre las calles de Jerusalén, la ciudad vibraba con la energía de un relato que apenas comenzaba a entretejerse. Las palabras de Pedro resonaban en los corazones de los que habían sido convocados. Cada declaración llena de fervor podría llevar a la vida o a la muerte, pero era un riesgo que estaban dispuestos a asumir.
Mientras, el arcángel Miguel observaba la escena desde las altas esferas del cielo, sintiendo cómo la luz de la gloria de Dios iluminaba cada rincón de la creación, donde una chispa de esperanza había sido encendida. El veneno de la incredulidad que había sido cultivado en los corazones de algunos líderes religiosos se estaba agitando, y sus murmullos se habían vuelto eco de conspiraciones oscuras. Debemos frenar este movimiento antes de que se vuelva incontrolable, decía Caifás, el sumo sacerdote, mientras un grupo de fariseos se reunía a su alrededor en las sombras. Si continúan proclamando que Jesús ha resucitado, perderemos nuestro poder sobre el pueblo. Mientras discutían su estrategia, el Espíritu Santo, como un viento poderoso, se había modificado en el aposento alto. Los discípulos, llenos de la presencia divina, hablaban a una multitud cada vez más numerosa y asombrada. La pasión y el amor por el mensajero resucitado se filtraban en cada palabra. Pedro, ese baluarte de impulsos desenfrenados, se había convertido en un predicador audaz, cuya voz cortaba la atmósfera como un cuchillo. Este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha resucitado, de él somos testigos, proclamó, entre la exaltación y la reverencia. La multitud, dividida entre la incredulidad y la conversión, comenzó a ser impactada por el convencimiento del Espíritu. Muchas almas comenzaron a ser transformadas al comprender la magnitud del sacrificado amor. Cada corazón resonaba en armonía con la verdad, un eco que Miguel escuchaba atentamente desde su lugar celestial. El tiempo de la cosecha ha llegado, pensó, entusiasmado. Sin embargo, en los rincones oscuros, el plan del adversario urdía una red aún más extensa. Con un poder devastador, aquellos que deseaban callar las voces de verdad se unieron, decidiendo que había que tomar medidas drásticas contra los discípulos. No cederemos nuestra influencia sin luchar, dijo Caifás, en un tono que marcaba la determinación de quienes adoraban la tradición antes que a la verdad. Mientras la atmósfera se cargaba de tensión, Miguel descendió un poco más cerca de la tierra, sintiendo la necesidad de estar presente en la inminente contienda. La verdad debe prevalecer, resonó en su mente, mientras el cielo y la tierra lanzaban un grito de anhelo. El enemigo no podría prevalecer, pues el verdadero potencial de la resurrección estaba en el futuro, y lo que estaba por venir era un despliegue del reino de Dios que nadie podría detener. En la porción baja de la ciudad, los discípulos mantenían una conversación frenética. Juan, recordando las palabras del Maestro, fijó sus ojos en Pedro. Hermanos, no perdamos el rumbo. Debemos orar para que el poder del Espíritu se manifieste en nosotros con valentía. Podemos enfrentar cualquier adversidad. María, con su corazón a la par de sus palabras, añadió, hagamos crecer nuestra fe en comunidad, sirviendo y amando los unos a los otros. Pero en el fondo, las sombras comenzaron a cerrarse, un grupo de soldados temerosos comenzó a acercarse. Ante ellos, un espíritu de provocación había comenzado a surgir, prendedlos. Oh, no temáis. Aquel que decía ser rey a quien crucificasteis no está en el sepulcro. Su movimiento debe ser detenido de inmediato. Justo entonces, un aire fresco trajo consigo una vibración intensa, como si los cielos se dispusieran a interceder. Miguel, sintiendo esa fuerza, exclamó a sus ángeles, la luz del Altísimo desmantelará las tinieblas de la incredulidad. Vayamos, y apoyemos a nuestros hermanos. Que la fe tome las riendas de esta batalla espiritual. Al instante, la atmósfera cambió, y los ángeles comenzaron a descender. Llevando consigo el mensaje de la gracia que había sido ganada en el sacrificio. Miguel se mantuvo firme, su presencia refulgente difundía esperanza y coraje entre los discípulos. En medio del avasallador encuentro, él instó a los ángeles, que se manifieste el poder del testigo fiel y que las bocas se llenen de proclamación. A los que han estado sedientos de la verdad, será la hora de su liberación. El sacrificio del Hijo trae consigo vida, y la salvación tocará a todo aquel que crea. Y así, mientras los discípulos se preparaban para enfrentar la incertidumbre, el cielo esperaba suspendido, a punto de despegar una gloria que cambiaría el curso de la historia. El clamor de la comunidad resonó, y mientras la realeza del cielo intercedía en la tierra, un llamado profundo emergió del corazón de Dios. El misterio de su soberanía se despliega ante los ojos de quienes eligen creer. ¿Qué más revelaría en el inminente despliegue de su poder?
La historia apenas estaba comenzando, y la revelación del plan divino esperaba, lista para retumbar en los corazones de todas las naciones.